Bien, la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos ya iniciado lo que eran series infinitas, ¿no es cierto? Y, y entonces, bueno, la clase anterior ya les había indicado, ¿no es cierto?, que básicamente las series infinitas son suma de términos de la sucesión, simplemente, ¿sí? Entonces, la forma de denotar o la forma en la que ustedes van a encontrar una serie infinita, ¿no es cierto?, es básicamente con la notación sigma. ¿Por qué? Porque la notación sigma es la que nos permite, ¿no es cierto?, simplemente resumir todos los términos que nosotros tenemos aquí o toda la suma de esos términos simplemente en una forma bastante, digamos, comprimida, ¿no es cierto?, en la cual nos indica todo lo que nosotros tenemos como serie, ¿sí? Entonces, básicamente, ustedes tienen términos de una sucesión, entonces tienen una sucesión, son los términos de la sucesión, y tienen todo esto, decimos que es la serie infinita. Ustedes en el colegio, supongo, ¿no es cierto?, tal vez algo les hablaron sobre esto de aquí, o no sé si solamente les indicaron esto de aquí, les decían es una sucesión o es una serie, simplemente decían sumamos hasta aquí, hasta 4, hasta 5, hasta 6 y nada más. No sé si utilizarían la notación sigma, ¿sí? Pero, como les decía, el n puede ser cualquier número diferente, ¿no es cierto?, de 1, en el sentido de que obviamente sean enteros positivos, ¿sí? O a su vez puede tomar el valor de 0. Negativos, no, ustedes no se van a encontrar, ¿sí? Bien, entonces, como habíamos analizado también, ¿no es cierto? Habíamos visto, ¿cuál era la serie? ¿Cuál era la serie que analizamos? ¿Recuerdan ustedes? ¿Tienen anotado? A ver, uno sobre... ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, ya me acordé. 2 a la n me parece que era, ¿no? Sí. Esta es la sucesión, entonces, que nosotros teníamos como serie básicamente la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n. Sí, porque esta voy a necesitar más adelante. Sí, esta de aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente analizamos, ¿no es cierto? Dependiendo los valores, ¿no es cierto? Decíamos qué suma obteníamos. Por ejemplo, cuando decíamos 1, era, bueno, aquí hagámoslo, expandamos, ¿sí? Cuando ustedes leen, se dice que ustedes tienen una serie y la quieren tener de esta manera, entonces básicamente tendrían ustedes un medio, más un cuarto, más un octavo, más 1 sobre 16. Listo, vamos a ver. Lo que tendríamos era 0,5. En el otro caso, ¿no es cierto?, sería 0,75. En el 3 era 0,125, me sale 0,100. A ver, así. 875, ¿no es cierto? Y bueno, creo que habíamos hecho creo que les pedí con 10 y con 15, si no estoy mal. Con 10, me acuerdo que era 0,09, algo así. Y en el 0,15 les había indicado que básicamente no recuerdo cuántos 9 serán, pero básicamente lo que está sucediendo es que conforme ustedes incrementan el valor de n, lo que están haciendo es hacer obteniendo valores muy cercanos todos ellos, ¿no es cierto? Obviamente, para esta serie necesitamos, ¿no es cierto?, 10 términos o 15 términos para darnos cuenta hacia dónde va. En otras series, ¿sí?, no es tan sencillo. Si esta tampoco fue sencilla, ¿por qué? Porque necesitamos, ¿no es cierto?, estar con una calculadora para tener los valores bastante cercanos, ¿sí? Ahora, imagínense, existen otras series que son un poco más complicadas, en las cuales va a ser complicado, ¿sí?,
realmente determinar a qué valor tiende solamente con 10 o 15 términos. Necesitarán algunos 50, en otros, no sé, 100, que básicamente no tiene sentido ponernos a hacer de esa manera, ¿no es cierto? Estar básicamente dependiendo de una calculadora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar? Simplemente ustedes tengan en cuenta entonces que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el primero, ¿no es cierto? Hablamos, ¿no es cierto?, de esto de aquí, de A sub 1. Esto ustedes le van a llamar la primera suma parcial, ¿sí? Luego, se supone, ¿no es cierto?, que esto, si nosotros sumamos, básicamente esto sería igual a 1. Sumar todo hasta el infinito sería igual a 1, ¿sí? Esa es la idea. Ahora bien, ¿cómo hacemos entonces? El primer término sería este. El segundo término, ¿no es cierto? O la segunda suma parcial, ¿qué se toma? El primero y el segundo. Por lo tanto, A sub 1 más A sub 2, esto sería S sub 2. A este llamamos, ¿no es cierto?, segunda suma parcial, ¿sí? Tendríamos, luego de esto, ¿no es cierto?, la tercera suma parcial, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. S sub 3, ¿sí? Tercera suma parcial. ¿Cuál es la idea? Miren, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sumando el primero con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, hasta el n. Y miren, digamos en este caso, para 15 tenemos un valor cercano, ¿no es cierto?, a 1. Para 16 tendremos un valor más cercano a 1. 17 o 100, un valor más cercano a 1. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más, ¿sí? A sub n, perdón. Aquí sería A sub n, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, ¿no es cierto?, que el S sub n, si nosotros avanzamos a determinar ese S sub n, simplemente a este S sub n, lo que vamos a hacerle es que n tienda al infinito. Es decir, estamos indicando que tenemos no una enésima suma parcial, sino estamos diciendo que básicamente no solamente hasta la enésima, sino vamos a hacerle que hacer todas las sumas posibles aquí, ¿no es cierto? Entonces, simplemente sería un S sub n. Al hacer el límite de S sub n, lo que nosotros vamos a obtener, ¿no es cierto?, es el valor al cual tiende la suma. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, S sub 1, ¿qué es? Estamos haciendo los términos o estamos formando una nueva sucesión. ¿Sí ven? Entonces, al formar una nueva sucesión, para saber si la sucesión es convergente, ¿qué es lo que tengo que aplicar? El límite. ¿Pero a cuál? ¿No es cierto? En el caso nosotros que vimos sucesiones, teníamos, ¿no es cierto?, el A sub n. En este caso, nuestra sucesión sería S sub n. Tendríamos de esta manera. Entonces, para saber si es convergente, aplicamos el límite. Y obtenemos, si es convergente, obviamente tendríamos un límite, el cual nos da un valor real, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que básicamente la suma real sería esto de aquí, ¿sí? Sería el límite de n tendiendo al infinito de S sub n igual a S. Esta sería la suma exacta, ¿sí? Ahora bien, hay una cosa que suele pasarles, que les confunde a veces, y piensan que cuando se les da, por ejemplo, ¿no es cierto?, el n igual a 1 hasta infinito de a sub n, algunos piensan que esto es la enésima suma parcial. Tengan mucho cuidado. Esta no es la enésima suma parcial. Este es, ¿no es cierto?, el enésimo término de la sucesión. Lo que estamos haciendo es tratar de determinar una
fórmula enésima de todo esto de aquí. ¿Sí? ¿Y cómo lo haríamos? Lo más sencillo que es, que se den cuenta lo siguiente. Cuando ustedes vieron, ¿no es cierto?, integrales, con la notación sigma, es decir, la determinación del área con la notación sigma, ¿qué es lo que sucedió? Prácticamente lo vean, ¿no es cierto? Lo que hacían era, tenían algunas sumatorias, ¿verdad? De i igual a 1 hasta n, por ejemplo, tenían, ¿no es cierto?, un i al cuadrado, también tenían más un i, si se supone, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacían? Básicamente ustedes determinaban, ¿no es cierto?, mediante la regla telescópica, bueno, esto es un ejemplo, por supuesto, ¿sí? La regla telescópica, lo que sucedía era que ustedes determinaban una fórmula enésima. A esa fórmula enésima que ustedes obtenían, hacían, ¿no es cierto?, un límite de n tendiendo al infinito. ¿Para qué? Para lograr la suma de todos los términos que ustedes tenían. Y básicamente hacían las particiones más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, decir esto o decir esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque están haciendo que n esté tendiendo al infinito. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Tener esto, simplemente, ¿no es cierto? Que este de aquí es la sumatoria de ¿qué? De n igual, o perdón, de i igual a 1 hasta n de a sub i. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es s sub n. Y a este le aplicamos el límite y obtenemos nuestra suma exacta de nuestra serie. ¿Sí? Obviamente, si el límite sería infinito, no existe, ¿qué quiere decir? Que la serie es divergente. ¿Sí? Entonces, si tiende a un S, decimos que la serie converge. Y la suma exacta es S. Si diverge este límite, estamos hablando de que simplemente es divergente y obviamente ya no tendríamos suma, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, miren, tenemos nosotros que la serie, que lo teníamos hace un momento, expandida la S sub n, o la enésima suma parcial, de esta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que les acabo de poner hace un momento, ¿sí? Si obviamente esta S sub n es convergente, ¿qué estamos diciendo? Esta de aquí es una sucesión de sumas parciales, y si la sucesión de sumas parciales es convergente, es decir, aplicando un límite, entonces hablamos de que tenemos un valor exacto S, o la suma exacta de la serie va a ser S. ¿Sí? Caso contrario, estamos diciendo que diverge. Bien, entonces, lo que nosotros tendríamos es, ¿no es cierto?, esto de aquí. Esta es la suma infinita, ¿no es cierto? Perdón, la serie infinita, ¿sí? Entonces, esta suma que tenemos aquí va a ser igual a S, o básicamente n igual a 1 hasta infinito, ¿no es cierto? De una forma resumida o mediante una contracción, digámoslo así, ¿no es cierto? No expandida, lo que vamos a tener es S. La forma de hacerlo es mediante un límite, ¿sí? Tengan mucho cuidado, si ustedes hacen simplemente el límite de n teniendo al infinito de a sub n, no es que están ustedes determinando realmente la convergencia. Solamente si aplican un teorema que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Ok? Listo. Entonces, yo ya me adelanté un poquito, ¿no es cierto?, hace un instante sobre algo importante.
Nosotros para tener o calcular un valor exacto de una suma, ¿sí? Vamos a tener series particulares. Una de ellas es la serie telescópica, ¿sí? La serie telescópica, básicamente, ¿no es cierto? Es posible, ¿no es cierto?, en la serie telescópica o cuando es una serie, ¿sí? Tenemos de esta forma, por supuesto, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Recordarán, hace un momento les dije que era un límite de n tendiendo al infinito de ¿qué? De la sumatoria de i igual a 1 hasta n de a sub i, ¿no es cierto? Esto ustedes recordarán si la notación sigma o la suma que tenemos aquí, podemos aplicar las reglas telescópicas. Ustedes recordarán, hay dos reglas telescópicas, ¿no es cierto? En las cuales la primera regla telescópica tiene una modificada, es decir, bueno, la primera y la segunda, lo cual, básicamente, las reglas telescópicas, ¿no es cierto?, tendríamos, digamos, subdividido en 4, ¿sí? Las cuales, la primera regla telescópica nos hablaba, ¿no es cierto?, de la sumatoria. A ver, ¿cómo lo borro? ¿No es cierto? Nos hablaba de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f sub i menos f sub i menos 1. Si se cumple esto, obviamente la enésima suma parcial o la fórmula enésima de esto de aquí sería un f de n menos f de 0, ¿sí? ¿Qué es lo que cambiaba realmente para la modificada? Que no iniciaba en 1, lo cual tenían ustedes una modificación acá. De la segunda regla telescópica, ustedes recordarán f de i más 1 menos f de i menos 1, ¿no es cierto? Lo cual también modificaba acá y teníamos 4 términos, ya no solamente 2 términos. ¿Ok? Listo, entonces, si ustedes pueden aplicar las reglas telescópicas, y les recomiendo revisar esto de las reglas telescópicas, ¿sí? Entonces, al poder, si ustedes pueden aplicar, simplemente lo que están haciendo es directamente ya encontrando la enésima o la fórmula enésima, la cual simplemente ustedes tendrán que determinar un límite y con eso tendrán el valor de la suma total. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes tienen, ¿no es cierto?, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no es cierto?, de 1 sobre n más 1, ¿no es cierto? A simple vista, esto no se aplica la regla telescópica, pero ustedes recordarán, se ve en cálculo una variable, ¿no es cierto? O algunas situaciones que se indican, por supuesto, en cálculo una variable. Esto yo les indiqué en un API a los que estuvieron conmigo en cálculo una variable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, sí es posible determinar el valor, ¿sí? O, a ver, obtener el valor de la fórmula enésima. Es decir, ustedes tendrían de esta manera. Primero, analizaríamos que nos queda el límite de n tendiendo al infinito. Es decir, la suma que nosotros vamos a tener es desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre i más 1, ¿no es cierto? Entonces, esta es la que vamos a aplicar, la regla telescópica. Entonces, primero, de esta manera, no cumple con esto. Pero lo interesante es que yo tengo i y tengo i más 1. Es decir, si hablamos de i, podríamos decir aquí en este caso i, y si ustedes le restan menos 1, le quedaría este de acá, ¿no es cierto? Si tienen i más 1 y le restan 1, les va a quedar i. Por lo tanto, aquí básicamente se puede dar cuenta de que sí cumple la regla telescópica, pero nos falta separarlo. ¿Cómo lo hacemos? Utilicen una herramienta, ¿no es cierto?, que es las fracciones parciales. ¿No es cierto? ¿Sí? Al utilizar esa herramienta, tendríamos simplemente, ¿no es cierto?, que nos quedaría un 1
sobre I más 1. Esto sería igual a ¿qué? A un A sobre I más B sobre I más 1. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? ¿No es cierto? Nos quedaría 1 sobre I más 1. Esto sería igual a ¿qué? Tendríamos, ¿no es cierto? I más 1 multiplicado por A más I por B sobre I por I más 1. Es decir, en el denominador están iguales. En el numerador, para que sean iguales, ¿no es cierto? Tenemos en la primera situación, ¿no es cierto? Que tendríamos entonces que todo lo que sea con I, ¿no es cierto? ¿Igualado a qué? A 0. ¿Por qué? Porque esto es una constante, no tiene I. Entonces, por ejemplo, la constante, la única que tiene constante es A, ¿no es cierto? A es igual a 1 y tendríamos en el B, o A más B, sería igual a 0. ¿Por qué? Porque acá no existe I. Entonces, 0. Por lo tanto, nos queda A igual a 1, ¿no es cierto? Que ya lo tenemos. Y tendríamos entonces A igual a, o pongamos B, igual a menos A, lo cual nos daría que B es igual a menos 1. Entonces, ya tenemos tanto A como B, y por lo tanto, esta de aquí, esta suma que tendríamos aquí, sería, ¿no es cierto? Simplemente nos quedaría un límite de n tendiendo al infinito de la suma igual a 1 hasta n, y tendríamos entonces, el A es 1, por lo tanto me queda 1 sobre I menos 1 sobre I más 1. Pero en este orden no cumple la regla telescópica. Entonces, tomando en el otro orden, es decir, sin alterar mi ecuación que tenemos aquí, puedo poner un signo negativo fuera, ¿no es cierto? Y me quedaría un I igual a 1 hasta n de 1 sobre I más 1, ¿no es cierto? Menos 1 sobre I, lo cual no le alteré la ecuación que teníamos, ¿no es cierto? Inicialmente. Ahora sí cumple, es decir, este de aquí es f de I es igual a ¿qué? A 1 sobre I más 1. Ahora bien, tengo que comprobar, el otro nos sirve para comprobar a ver si cumple la regla telescópica. Entonces, en vez de I, le pongo I menos 1 para ver si cumple, y tenemos entonces 1 sobre I más 1, o I, pongámoslo así. Cambio el I por I menos 1, ¿no es cierto? I más 1. Es decir, esto se va con esto y me ha quedado 1 sobre I. Miren, cumple. ¿Sí? Por lo tanto, sí es la regla telescópica. Entonces, tenemos el límite de n tendiendo al infinito, ¿no es cierto? Y podríamos poner menos. Esto, recuerden, es f de n. Entonces, es f de n. Sabemos que esto es f de i. Entonces, cambiamos n por i. Entonces, nos quedaría 1 sobre n más 1. Menos f de 0. Cambio el i por el 0, entonces me queda simplemente 1. Es decir, nos queda un límite de n tendiendo al infinito. Miren lo que sucede. Tendríamos un 1, ¿no es cierto? Menos 1 sobre n más 1. Recuerden el signo que estaba aquí, por eso ya lo tengo de esta manera. Ahora bien, si aplico al límite, esta de aquí es la s sub n. Por lo tanto, aplicando al límite, ¿qué es? El límite de una constante, la misma constante. Menos el límite que tenemos aquí, el límite de n tendiendo al infinito de 1 sobre n más 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quedaría? Todo dividimos para n. Entonces, mayor, ¿no es cierto? O en la potencia mayor en el numerador y en el denominador. Pero bueno, hagamos todo el trabajo. 1 sobre n sobre 1 más 1 sobre n. ¿Qué es lo que sucede? Esto tiende a 0, esto tiende a 0, y les queda 0 sobre 1, lo cual es
0. Entonces, 1 menos 0. Es decir, la suma exacta o el valor exacto es 1. Y como el límite existe, estamos hablando de que es convergente. Y el valor al cual tiende es 1. ¿Queda claro? ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, entonces veamos ahora otra serie. Miren, estas son series particulares, serie telescópica y tenemos una serie geométrica. Son series particulares en las cuales ustedes podrán determinar la suma exacta, ¿sí? Entonces, vamos a ver. En la serie geométrica, básicamente la serie geométrica va a tener esta forma, ¿sí? Es decir, este de aquí es una constante, ¿sí? Una constante que se repite, ¿ok? Va a irse repitiendo esa constante. Ustedes se van a encontrar algunos autores le llaman el primer término de la serie geométrica, ¿sí? Y este primer término de la serie geométrica, como se darán cuenta, se repite en todos los demás, ¿sí? Aunque ese primer término se multiplica por otro término en la serie geométrica, ¿sí? Entonces, es importante este de aquí y también a este de aquí se lo llama razón. O sea, es un tipo de común denominador más o menos. Digamos que si ustedes sacan factor común, o más bien dicho, aquí ustedes podrán sacar un factor común, el primer término, ¿sí? Y no habría ningún problema, siempre y cuando el A sea diferente de 1. Si no, no tiene sentido sacar también factor común, ¿sí? Entonces, lo único que va a hacer es que van a tener ustedes esta forma, ¿sí? Simplemente va a ser de esta manera. Ahora bien, esto de aquí es importante, las restricciones. A no podrá ser igual a 0. ¿Por qué A no podrá ser igual a 0? Si ustedes tienen que A es igual a 0, ustedes tendrían, ¿no es cierto?, 0 más 0R más 0R al cuadrado más 0R al cubo más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que ustedes tienen es 0, ¿sí? Entonces, esto ya, hablar de que es una serie, ya no es una serie, porque ya ustedes sumar 0, ¿no es cierto?, más 0, más 0, más 0 es 0. Ya serie en sí no tenemos, ¿sí? Por lo tanto, tendría que ser diferente, ¿no es cierto?, diferente de 0, ¿sí? Perdón, claro, diferente de 0 la. ¿Qué más tenemos? A ver, veamos. Imagínense que R sea igual a 0. Entonces, bueno, pongamos la restricción, R diferente de 0. Imagínense que R sea igual a 0. ¿Qué es lo que van a tener? A más A por 0, ¿no es cierto?, más A por 0 elevado al cuadrado, más A por 0 elevado al cubo. A la final, ¿no es cierto?, la suma de esto es A, lo cual definitivamente no es una serie, ¿verdad? Y simplemente la suma es A, lo cual ustedes ya saben simplemente que ha sido eh, que ha sido simplemente convergente y que es un valor, la suma total es A. ¿Por qué? Porque básicamente no van a existir los otros valores. Simplemente va a existir el primer término. ¿Qué pasa si R es igual a 1? ¿Sí? Si R es igual a 1, lo que va a suceder es que van a tener A más A, ¿sí? Más A más A más A. ¿Qué es lo que nosotros podríamos tener aquí? Si ustedes tienen A más A más A más A, esto de aquí, ¿no es cierto?, ustedes lo pueden tener como la sumatoria de
n igual a 1 hasta infinito. Hagamos otra situación. Antes de eso, hagamos esto. Si solamente existen n términos, podemos tener, ¿no es cierto?, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de a, donde a es una constante, y tendríamos aquí un límite de n tendiendo al infinito. Listo. Entonces, esto se resuelve con esto, ¿no es cierto? O más bien dicho, esto se resume con esto. Ahora, ustedes recordarán, ¿a qué es igual? ¿No es cierto? La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una constante. ¿A qué es igual? N por A. N por A, correcto. Entonces, lo que ustedes tienen, la enésima suma parcial, ¿cuál ha sido? N por A, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les queda? Un N por A. Si aplican el límite, ¿cuánto les da? Infinito. Infinito. Por lo tanto, si es R igual a 1, ya directamente tenemos que es divergente. Y ni siquiera tiene la forma inicial de una serie geométrica. Por lo tanto, R va a ser diferente de 1 y además tenemos nosotros otra serie que esta serie no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Esta serie no tiene nada que ver con lo que es la serie geométrica. Sí aparece una nueva serie, pero esta serie ya directamente ustedes se dan cuenta que es divergente. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora es, por ejemplo, R igual a menos 1? Lo que va a suceder es que les va a quedar, por ejemplo, A, ¿no es cierto? Les va a quedar menos A más A menos A más A menos A más A, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos nosotros aquí una serie que se llama serie alternante. ¿Sí? Pero puede existir series alternantes, ¿sí? En una serie geométrica, sí. Pero el problema aquí es que no cumple, ¿no es cierto? No está cumpliendo la forma o no tiene la forma de una serie geométrica. Ahora, esta de aquí, esta serie alternante, ya vamos a ver cómo analizarla más adelante, ¿sí? Entonces, ya vamos, primero estamos viendo series con términos positivos, luego veremos series con términos alternos, ¿sí? Entonces, esto lo veremos más adelante, ya se darán cuenta que básicamente esto diverge, ¿sí? De igual manera que este de acá, este también diverge, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Analizar qué valores no puede ir tomando o cuáles son las restricciones para una serie, para los valores de A y R, o el primer término y la razón de una serie geométrica. Ahora, esto ustedes se van a poder encontrar o van ustedes a encontrar, ¿no es cierto?, diferentes autores, ¿no es cierto?, de una forma resumida. Esto sería igual a ¿qué? A un n igual a 1, ¿sí?, hasta el infinito de a r n menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando n es igual a 1, tienen r a la 0. R a la 0 es 1. Y ya tienen el primer valor, que es a. N igual a 2. Tendrían ustedes r a la 1. Entonces, AR. Y si se dan cuenta, entonces esto se resume de esta manera. Y esta sería la serie geométrica. Pero no solamente se van a encontrar esto. Otros autores lo ponen de otra manera. Y simplemente ponen desde n igual a 0, ¿sí?, hasta el infinito, y de igual manera ponen A, pero en este caso sería R a la N nada más. ¿Se dan cuenta? Si es N igual a 0, nos queda R a la 0, que es 1, por lo tanto, simplemente me queda A. Si es N igual a 1, R elevado a la 1, entonces quedaría A a la R. Y así sucesivamente. Entonces, de estas dos maneras, ustedes se van a encontrar en los diferentes autores. ¿Sí? ¿Ok? No se vayan,
a asustar si ven otro valor diferente. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, Ingeniero. listo. Bien, entonces, ¿cómo analizamos esta serie geométrica? A ver, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar, ¿no es cierto? Si analizamos esto, si hacemos esto de aquí, este es el primer término, tendríamos S sub 1, ¿no es cierto? El segundo término o la segunda suma parcial sería este más este, y nos quedaría S sub 2. El S sub 3 sería este más este más este, entonces S sub 3. Si se dan cuenta de algo, la tercera suma parcial, aquí tenemos elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué sería? La enésima suma parcial, ¿qué sería? A más A R más A R al cuadrado más A R al cubo más A R N, pero N menos 1. Si se dieron cuenta, ¿por qué? Porque es 3 y acá es 2, entonces es N menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Ahora bien, lo que vamos a hacer es, si ustedes multiplican a toda esta suma parcial por R, les va a quedar es esto de aquí, es decir, R A más R al cuadrado, AR al cuadrado más AR al cubo más, y así sucesivamente. Es decir, también tendrán el ARN menos 1 y también tendrán más ARN, ¿no es cierto? ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes de esto de aquí, si ustedes hacen S sub n menos R S sub n, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente, miren, si hago esto, este con este se nos va, este con este se nos va, este con este se nos va, y bueno, este de aquí con este se nos va, y por lo tanto, lo que nosotros tendríamos, ¿no es cierto?, al final sería el A, y tendríamos menos, por supuesto, porque es menos R S a la N, menos A R elevado a la N. ¿Sí? Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Saber la enésima suma parcial. Por lo tanto, saquen factor común, la enésima suma parcial, les va a quedar 1 menos R. Esto es igual a A menos A R a la N. Por lo tanto, S sub n es igual a A menos A R a la N sobre, ¿sí? 1 menos R. Listo. Bien. Recordarán ustedes que habíamos, o les había indicado que R tendría que ser diferente de 1. Y les dije, bueno, directamente, esta no es una serie geométrica cuando es igual a 1. Por más que vimos que era una serie A más A más A más A, ¿por qué no es una serie geométrica? Porque la enésima suma parcial de una serie geométrica, ¿sí? La razón, ¿sí? El momento que ustedes reemplazan el 1, queda 1 menos 1 y les queda un valor no definido, ¿sí? Un valor no definido. Por lo tanto, no está definida para R igual a 1, ¿sí? Tengan mucho cuidado entonces con eso, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos la enésima suma parcial, ¿sí? Si tenemos la enésima suma parcial, ¿qué es lo que va a suceder? El límite de n tendiendo al infinito de S sub n, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos interesa sería el límite de n tendiendo al infinito de a menos a r a la n sobre 1 menos r. Ahora bien, analicemos esto de aquí. Yo puedo aplicar, ¿no es cierto?, las propiedades de los límites. Simplemente me va a quedar entonces un límite de n tendiendo al infinito
y me va a quedar de A sobre 1 menos R. Sabiendo que A es una constante y el R es una constante, ¿no es cierto? Bueno, y también es importante, si ustedes se dan cuenta, el otro término de límite que vamos a tener, ¿sí? Es a r a la n sobre 1 menos r. Sabemos que también el r es una constante. Por lo tanto, el límite de una constante es la misma constante. Menos, ¿qué tenemos aquí? Constante, podemos sacarla. A sobre 1 menos r. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero tenemos el límite de n tendiendo al infinito ¿de qué? De r a la n. Esto ya lo vimos en algún lado. Las sucesiones. Vimos eso en las sucesiones. Exactamente. ¿Se acuerdan que dije, vamos a necesitar más adelante? ¿No es cierto? ¿Y qué nos decía entonces? ¿Para qué valores de R converge y para qué valores de R diverge? Diverge para los mayores a 1 y converge entre el valor absoluto de 1 y menos 1, me parece. Listo, entonces, converge, pero era, converge a 0, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para valores desde menos 1 hasta 1. Y converge a 1 si R era igual a 1. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nosotros una restricción, que R va a ser diferente de 1. Por lo tanto, esta ya no nos sirve. Lo único que nos ha quedado entonces es esto. ¿Sí ven? ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y miren, ¿incluye o no incluye al menos 1? No lo incluye. ¿Sí ven? Entonces también tenemos que el diferente a menos 1. ¿Sí ven? No lo incluye. Por lo tanto, estamos hablando de que cuando la serie geométrica es convergente, ¿no es cierto? Esto tiende a 0. Si esto tiende a 0, ¿qué me ha quedado? Solamente a sobre 1 menos r. ¿No es cierto? Solamente esto. ¿Ok? Entonces, si la serie geométrica converge, converge a este valor. Esta es la suma exacta, a este valor. ¿Sí? Si la suma, si la serie geométrica diverge, ¿sí? Ya no tendríamos que decir que converge, que tiene esta suma. Tenga mucho cuidado, porque a veces se suele preguntar que determinen la suma, a ver, si determinen la convergencia o divergencia y su suma. Obviamente su suma la podrán determinar solamente si es que converge. Si diverge ya no, ¿no es cierto? Por lo tanto, converge la serie geométrica ¿para qué valores? Para R menores a 1, es decir, en este intervalo. Es decir, la razón de la serie es importante porque les da la convergencia o divergencia de la serie. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo determinamos entonces el valor de R? Por ejemplo, si ustedes tienen, ¿no es cierto? La serie que le vimos, ¿se acuerdan que les dije, esta me interesa? La 1 sobre 2 a la n, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Miren, vamos a hacer, es importante expandir cuando son series geométricas, para determinar si es una serie geométrica, es importante que ustedes la expandan, ¿sí? Entonces, miren, la primera tendríamos un medio, la segunda, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Un medio, pero elevado al cuadrado, más la tercera sería un medio elevado al cubo y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta que podremos poner un medio más un medio, ¿sí? Por un medio más un medio por un medio al cuadrado. Ahora bien,
¿cómo podrían ustedes determinar si no se dieron cuenta de esto, de que podían separarlo de esta manera, cómo pueden determinar el valor de R? Simplemente dividan este para este o dividan este para este. Es importante entonces que al menos en los primeros términos, es decir, al menos en los dos primeros, o digamos serían los tres primeros, analicen las dos divisiones, es decir, hacer esta para esta y esta para comprobar de que específicamente el R sí es el mismo. Entonces, hablaríamos de una serie geométrica. Si se dan cuenta, el A, en este caso, sería un medio. Y el R sería, en este caso, un medio. El R me da la convergencia o divergencia de la serie geométrica, pero el R nos está diciendo que es un medio. Y el un medio se encuentra dentro del intervalo de menos 1 a 1. Por lo tanto, como está dentro del intervalo de menos 1 a 1, por lo tanto, es convergente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y su suma cuál es? La suma de esta serie, simplemente aplican esto. Es decir, la suma total, ¿sí? La sumatoria total, ¿sí? Sería S. ¿Y S a qué sería igual? A A. A es un medio. Sobre 1 menos un medio. ¿No es cierto? Es decir, tenemos un medio sobre un medio, lo cual me da que la suma total ha sido igual a 1, que ya lo habíamos analizado, si ustedes recuerdan, antes, ¿no es cierto? Cuando decíamos, está tendiendo a un valor de 1, cuando lo hicimos mediante simplemente con la calculadora, ¿no es cierto? Con la calculadora ya lo habíamos analizado eso y decíamos que tendía a un valor de 1. Miren que, si es verdad, tiende a un valor de 1. ¿Sí? ¿Ok? Sí, ingeniero. Quiero una consulta. Sí, dígame. Ingeniero, o sea, pero igual no tendría una restricción, o sea, en esos valores de menos 1 a 1 en 0. ¿Perdón? O sea, tendría una restricción en 0 también. O sea, R no podría ser 0, ¿no? R no es 0. En Ya. realidad, si se dieron cuenta, converge. Y converge mismo a 0. Entonces, no tiene sentido de hablar de una serie geométrica porque no es serie. ¿Sí? Solamente realmente sería eso. Porque no tendría sentido tratar de aplicar esto, ¿sí? Porque realmente no es una serie. En el momento que ustedes hacen 0 más 0 más 0, ya no es una serie, es 0 nada más. ¿Sí? Es la razón. Pero si se dieron cuenta, claro que, disculpen, está medio, algo pasó. No logro ver el... Ok, ahí está. Como se dieron cuenta, entonces, no influye, digámoslo así, que sea 0. ¿Por qué? A la final nos dimos cuenta que converge a 0. Los otros sí era un problema. ¿Por qué? Porque los otros, estos dos de aquí, ¿se acuerdan que los dos divergen? Y los dos me dan problemas aquí. ¿Sí? El otro, la restricción sería 0 porque no es una serie, es decir, la serie de 0 no tiene sentido, ¿sí? Nada más, solo por eso. ¿Ok? Ingeniero, gracias. A la final no llevan un análisis. Si ustedes tienen, por ejemplo, dicen la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de 0, y les preguntan, ¿es convergente? Ustedes dicen, según esto, sí, porque 0 más 0 más 0 más 0 más 0 es 0. ¿Sí? Entonces no lleva un análisis. Y a la final, esto ya no sería una serie geométrica, es simplemente 0. ¿Sí? Entonces, justamente, entonces sería, Pero la incluye convergencia el de... 0, sí. Ingeniero, pero ¿Perdón? sí existe convergencia y divergencia de una constante, o sea, de una sumatoria de una constante. Sí, es que es, por ejemplo, en 0 es convergente, Ah, ya. pero si ustedes hacen lo que vimos hace un momento,
i igual a 1 hasta n de 5, Ah, ya, ¿sí? ya entendí. ¿Qué es lo que va a suceder? Van ustedes a tener 5N. 5n. Entonces, ¿qué es Ajá. lo que hacen? El límite de n tendiendo al infinito de 5n. ¿Tiende a qué? Al infinito. Entonces diverge. Ah, ok. Listo, gracias. Sí. Ok. Entonces, a la final, el único que va, ¿no es cierto?, converge, obviamente es el 0, cuando tenemos una constante 0. ¿Sí? Bien. De esto nosotros tenemos el teorema que tenemos a continuación. Sí, tenemos que la serie geométrica tiene obviamente la forma que ya les había indicado. Tengan mucho cuidado, como les decía, en algunos autores n igual a 0, ¿sí? A r a la n. ¿Qué está aplicando básicamente aquí? Ustedes recuerden, hay una, si ustedes recuerdan, una propiedad de la notación sigma, en la cual, por ejemplo, si ustedes tenían i, ¿no es cierto?, y le suman, por ejemplo, se me ocurre, tendrían hasta n, y le suman más m, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder acá en el i? Acá lo que si suman m, le restan m, ¿sí? ¿Ok? Y acá también le suman m. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, ¿qué es lo que se está haciendo? Se resta m, se suma m. Es decir, acá restan 1, si ustedes restan 1, les queda n, ¿no es cierto? Y le van a hacer igual a 1 menos 1, es decir, les queda 0. Por lo tanto, en el número, en esta parte, en la parte superior, le van a restar ustedes también al infinito 1. Sigue siendo infinito. Pero acá la función, ¿qué es lo que le van a hacer? A sumar 1. Por lo tanto, ¿qué les queda? Un n menos 1 más 1, lo cual les queda n. ¿Sí ven? Entonces, es una de las propiedades de la notación sigma. ¿Ok? Bien, ¿para qué nos sirve también esto de aquí? Es importante, por ejemplo, si ustedes tienen 3.417, 417, 417, 417, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que se está repitiendo esto de aquí. Y se quiere determinar para esto, ¿sí? O se quiere expresar este número como una razón de enteros. Es decir, hablemos ya de otra manera, o decirles de otra manera, en vez de decirles razones de enteros para que se entienda, en fracciones, ¿sí? Y no en decimales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes se van a encontrar también, ¿no es cierto? Esto creo que sí les indicaron en el colegio, ¿no es cierto? Que cuando ponen una línea sobre un número, ¿sí? Cuando tenemos decimales, por supuesto, indica que se repiten los números de esta manera, tienen el mismo patrón, ¿sí? Cuando ponen simplemente esto, es como para resumir, ¿no es cierto? Todos los números, para indicar que esto va hacia el infinito. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente, ¿no es cierto? Tomamos esto de aquí y van a decir, bueno, tengo 3 enteros, sumo 0.417, ¿no es cierto? Entonces, los 3 enteros ya los tengo como enteros, pero el decimal no lo tengo todavía, ¿verdad? Listo. Entonces, lo que podemos hacer es, como se va, ¿no es cierto?, de esta manera, digamos que cambiando, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente. Los 3 más. Toman 417 y dividen para 100, ¿no es cierto? Pongan 10 a la 3. 10, no, para 100, para 1000. 100 sería acá, para 1000, ¿no es cierto? Y tendríamos simplemente los 0.417, ¿verdad?
No sé si queda claro eso de ahí. A veces se saben confundir aquí, ¿sí? Ahora, se supone que esto de aquí, ¿qué es lo que les va a quedar? 0.000, ¿no es cierto? 417, 417, 417 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pueden hacer entonces? 3 más 417 sobre 10 a la 3 más 417. Ahora sí, ya no son 3, son 6. Es decir, 10 a la 6 más 417 sobre 10 a la 9 más 417 sobre 10 a la 12 y así sucesivamente. Es decir, estamos tomando todo eso. Si se dieron cuenta, esto de aquí es una serie y es una serie infinita porque va a ser infinitamente, va a irse incrementando de esa manera. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos nosotros, o podrían ustedes tomar de esta manera, ver si es que realmente es una serie geométrica. Primero, este sería el término. Si es una serie geométrica, este sería A. Ahora bien, hagamos lo siguiente. Este para este. ¿Qué es lo que va a suceder? Es para determinar la razón. Y sería 417 sobre 10 a la sexta sobre 417 sobre 10 al cubo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Simplemente, ¿no es cierto? Hablamos de 1 sobre 10 al cubo. Vamos a ver si hacemos este para este. ¿Qué es lo que hace? Sería los 417 sobre 10 a la 9 sobre 417 sobre 10 a la 6. 1 sobre 10 al cubo. Ah, entonces sí es la razón. Por lo tanto, ustedes pueden dejarlo, ¿no es cierto?, como 417 sobre 10 al cubo más los 417 sobre 10 al cubo y 1 sobre 10 al cubo más los 417 sobre 10 al cubo y tendrían 1 al cubo y esto al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces, miren, es la serie geométrica. Por lo tanto, yo puedo determinar si la serie es convergente o divergente. Es decir, si es convergente, podré determinar la suma total. Caso contrario, no. Es decir, tendrían ustedes entonces, la razón es igual a 1 sobre 10 al cubo. Entonces, como la razón es 1 sobre 10 al cubo, es muy cercano a ¿qué? A 0, ¿no es cierto? Muy cercano a 0. Por lo tanto, se encuentra dentro del intervalo de menos 1 a 1. Es decir, la serie geométrica es convergente. Por lo tanto, si es convergente, puedo determinar la suma total. Y la suma total es A sobre 1 menos 0. Entonces, el A es 417 sobre 10 al cubo sobre 1 menos 1 sobre 10 al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Serían los 417, miren, lo que tendríamos aquí sería 10 al cubo menos 1, porque al final los 10 al cubo se van a simplificar, ¿verdad? Entonces, tendríamos en este caso 417, a ver, son 1000, menos 1, 999, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, la suma, aunque aquí también podemos, a ver, no, simplificar no es como aquí. Entonces, miren que esta sería la suma total ¿de qué? La suma total de esto de aquí, de esto, o de esto, o de esto de aquí. Entonces, para determinar, ¿no es cierto?, en fracciones, ¿qué es lo que tendríamos? Voy a poner con otro color, el 3, porque recordarán que no le tomamos en cuenta el 3 para la serie, el 3 más 417 sobre 999, ¿sí? Esto entonces
sería, ¿no es cierto?, igual, a ver, 2, nos quedaría 7, 9, 29. Listo. 2.997. ¿No es cierto? La multiplicación de estos dos más 417 sobre 999. Esto sería igual, a ver, 4. 4 tendríamos 1, 34. ¿Sí? Sobre 999. A ver, hagamos una cosa. Inge, ¿ahí cómo sacar la tercera ahí? Sí, la tercera al parecer sí. ¿Por qué? Porque tengo 1, tengo 4, ¿no es cierto? A ver, no, sería 1 mismo. Me queda 1138. 1138. Ok. Listo, entonces miren. Este de aquí es esto de acá. Hagan una calculadora. Divida 1138 para 333. Y se van a dar cuenta que en la calculadora les da el mismo valor, pero, ¿no es cierto?, solamente con un número determinado de decimales. Sí, sí. ¿Sí ven? Entonces, es bastante útil la serie geométrica. Ingeniero, Sí. en un número infinito de decimales periódicos, eh, siempre es la equivalencia o sea, de la parte decimal, de Sí. la parte periódica Usted dividido por el número de 9. se va repitiendo. Ajá. Dependiendo cómo se vaya repitiendo. Si se repiten en pares, ya no en pares, puede ser, aquí están 5 en eh, 5, por ejemplo. de 3 en 3 están. Ajá. La repetición. A ver, de 4 en 4, puede ser de 5 en 5, de 6 en 6. Claro. Entonces ya va a depender mucho de cuánto sea la repetición para que tenga solo 99 o 999 o 9999, no sé. Pero obviamente no trae eso. Listo, entonces. Eso sería lo que es la serie geométrica. Ahora, si les da una razón diferente, que sea mayor o igual a 1, entonces, en ese caso, ustedes podrían decir que la serie directamente es divergente, ¿sí? O sea, o les da valores negativos y menores a -1 de igual manera. La serie es divergente para el criterio que tenemos ahora, el de series geométricas, ¿sí? ¿Ok? Listo, entonces. Bien. Es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Si a nosotros este teorema es interesante, ¿sí? Porque si ustedes determinan, ¿sí? O si la serie que ustedes tienen es convergente, si ustedes saben que una serie es convergente, entonces definitivamente el límite que ustedes obtengan de la sucesión, ¿sí?, es igual a 0. Me refiero a lo siguiente. Si ustedes tienen 1, ¿no es cierto?, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 elevado a la n, hace un momento que vimos que básicamente, ¿no es cierto?, era convergente. Ya lo analizamos simplemente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la sucesión. No vamos a determinar el enésimo valor. Esto sabemos que es una serie geométrica y el enésimo valor era a sobre, o la suma total era a sobre 1 menos r, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el enésimo valor ya lo determinamos y aplicamos el límite también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que esta de aquí es convergente. Como sabemos que esta es convergente, sabemos que el límite es igual a 0. Veamos si es que es verdad. El límite de n tendiendo al infinito, de 1 sobre 2 a la n. ¿Sí?
Esto ustedes recordarán, esto tiende al infinito. 1 sobre infinito, cuando hablamos de tendencia, esto tiende a 0. Miren. ¿Sí? Tiende a 0. Ahora bien, hay otra situación importante. ¿Sí? Que si ustedes saben que es convergente, les va a dar eso. Ya saben ustedes que es igual a 0. Pero hay una situación que deben tener en cuenta. Si ustedes aplican el límite, ¿sí?, a los términos de una sucesión, ¿sí?, a la sub n, si aplican a esto de aquí el límite y les da 0, no implica que sea convergente. Es decir, este teorema no es bidireccional. Si ustedes saben que es convergente, el límite es igual a 0. Si ustedes obtienen el límite igual a 0, no quiere decir que sea convergente. Tengan mucho cuidado con eso. No quiere decir que sea convergente. No se sabe nada respecto a la convergencia. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ingeniero, primero hay que sacar la sumatoria. Hay otro teorema que les voy a indicar que es importante inicialmente, antes de que ustedes hagan cualquier situación, les dan a ustedes una serie y dicen, bueno, apliquemos esto, y esto es la prueba de la divergencia. Si ustedes aplican el límite, ¿sí? Y el límite a la sub n, por supuesto, y el límite no existe, o pónganlo, es infinito, ¿sí? Y además, el límite es diferente de 0, puede ser 1, 2, 3, menos 1, menos 4, lo que ustedes quieran, pero que sea diferente de 0. Entonces, directamente ustedes pueden decir que la serie sí es divergente. ¿Sí? Entonces, si aplican el límite y les sale diferente de 0, no existe un infinito, ¿sí? Decimos que la serie es divergente. Pero, ¿sí?, si les da igual a 0, esto de aquí no implica, ustedes no saben, no se sabe, pongamos aquí, no se sabe, si es convergente o divergente. ¿Sí? No se sabe si es convergente o divergente, cuando el límite de a sub n es igual a 0. Es decir, lo primero que ustedes van a hacer es determinar el límite. Ah, le salió igual a 0. Eso quiere decir que le salió igual a 0, quiere decir que ustedes tendrán que aplicar un criterio para determinar si realmente es convergente o divergente. En este caso, por ejemplo, ¿ustedes qué hacían? Sacan A es igual a 0. ¿Qué es lo que toca hacer? Esta de aquí ha sido serie geométrica. Por lo tanto, la serie geométrica, la razón es un medio, por lo tanto es convergente. Ah, entonces, por la serie geométrica ustedes saben que esto es convergente. Más no, porque aplicaron el límite y les dio 0. Es decir, si por ejemplo ustedes tienen n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, aplican, ¿no es cierto?, el límite de n tendiendo al infinito y tienen 1 sobre n. ¿Esto es igual a qué? ¿Cuánto es esto de aquí, este límite? 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Si ustedes dicen, ah, es 0, por lo tanto es convergente por este teorema, están equivocándose, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí lo que está diciendo es, no sé si es que es convergente o es divergente. Y ahora les cuento que esta de aquí se llama serie armónica y esta de aquí es divergente. Ya les demuestro por qué es divergente, ¿sí? Entonces, O sea, ingeniero, dependería de los teoremas que utilicemos. exactamente. Entonces, primero, si ustedes llegan a tener, ¿no es cierto?, el límite que es igual a 0, directamente, ¿qué es lo que tiene que venirles a la mente a ustedes? Que van a tener que aplicar algún criterio, algún teorema, por ejemplo, de serie telescópica, de serie geométrica, para determinar si es que realmente la serie es convergente o es divergente. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante otros criterios de convergencia que tendrán que aplicarlo cuando el límite es igual a 0. ¿Sí? Para saber si es que es realmente convergente o es divergente. ¿Sí? Obviamente, si ustedes directamente
aplican y les da que es diferente de 0, entonces, bueno, ya, si es diferente de 0, ya directamente ustedes dicen, bueno, esto es divergente y no hay vuelta que dar. ¿Sí? ¿Ok? Listo, entonces, vamos a ver la serie armónica. Como les había dicho antes, la serie armónica tiene esta forma, en la cual tiene 1, 1/2, 1/3, 1/4 y así sucesivamente. Esta serie es divergente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo demostramos realmente de que la serie sí, realmente sí es divergente? A ver. Hagamos lo siguiente. Tenemos, ¿no es cierto? Las primeras sumas parciales. Por ejemplo, tenemos S sub 1 es igual a 1. S sub 2 es igual a 1/2. S sub 3 es igual a 1/3. S sub 4 es igual a 1/4. Ah, por cierto, primero, esto de aquí no podrán aplicar la regla telescópica, es bastante complicado, bastante largo y sale, ya les indicaré en MATLAB la solución, es demasiado, digamos que se necesita otros conceptos matemáticos para llegar justamente mediante la regla telescópica hacia la solución, ¿sí? Entonces es un tanto complicado. Por lo tanto, simplemente podrán determinar si es convergente o divergente con un criterio que vamos a ver más adelante, pero también es válido lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Si se dan cuenta, estoy poniendo mal. Es 1/2 más 1 más 1/2, ¿sí? 1 más 1/2, ahí sí. El siguiente sería 1 más 1/2 más 1/3. El siguiente 1 más 1/2 más 1/3, ¿sí? Lo interesante es determinar la enésima suma parcial, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si se dan cuenta, aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿No es cierto? Un 1, todos estos se repiten con 1. Entonces, no es posible, ¿no es cierto?, poner por ejemplo, la enésima suma parcial, decirles 1 más 1 sobre, en este caso sería n menos 2, más 1 sobre n menos 3, más 1 sobre n menos 4, porque estoy haciendo otra vez una serie, y estoy haciendo la misma serie, ¿sí? Entonces, dependiendo la enésima suma parcial. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante aquí? Podemos hacer algo interesante. Si tomamos, por ejemplo, el primer término, lo dejamos como está, y hacemos, por ejemplo, un S2, a ver, podríamos hacerle 2 a la N, ¿sí? Que nos daría un valor bastante interesante. Entonces, 2 a la N, ¿sí? Para que sea 2 a la N, ¿qué es lo que vamos a tener? El S, cuando N es igual a 1, 2. Cuando N es igual a 2, 4. Cuando N es igual a 3, ¿no es cierto? Ya tendríamos 8. Cuando N es igual a 4, tendríamos 16. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, miren, para este ya tenemos la sucesión, ¿sí? A la final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos excluyendo estos términos de aquí, estas sumas parciales. El S sub 3, el S sub 5, sub 6, sub 7, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no lleguemos a la suma. ¿Por qué? Porque a la final, si yo tengo un S sub n o tengo un S sub 2 a la n, ¿qué es lo que va a suceder? Este simplemente es más grande que este de acá, ¿sí? Este de acá, perdón. Este es más grande que este de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero sigue siendo términos o sigue siendo un valor de la suma de la serie,
¿Sí? Entonces no habría ningún problema. Ahora bien, explicado esto, vamos, por ejemplo, a hacer esto. Para el primer valor, pongamos ese sub 1. Tenemos 1. Pero para ese sub 2, ¿qué sería? Dijimos, para ese sub 2 vamos a hacerle la serie, ¿no es cierto? La sucesión, perdón, sería 1 más 1 medio. Para ese sub 4, ¿qué sería? 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto. Para ese sub 8 sería 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto más 1 quinto más 1 sexto más 1 sobre 7 más 1 sobre 8. Y bueno, voy a hacer hasta 16 y les explico cuál es la idea aquí. Como se darán cuenta, son bastantes valores, entonces no me olvidé ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ah, no, 16. Listo. Listo. Miren qué es lo que vamos a hacer. Para poder determinar una enésima suma parcial, vamos a hacer lo siguiente. Miren, esto de aquí, S sub 2. S sub 2 tenemos que esto básicamente, ¿no es cierto?, sería 1 más 1 medio. Pero para tener un patrón definido, tendríamos el 1 se repite en toditos. ¿Y acá qué podríamos hacer? Tomamos esto de aquí. Y si se dan cuenta, pongámoslo así. Esto, si lo convierto yo básicamente en 1 cuarto más 1 cuarto, es decir, este de aquí va a ser esta suma parcial que tenemos aquí, va a ser mayor a ¿qué? A 1 más 1 medio más 1 medio, perdón, más 1 cuarto más 1 cuarto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que a los dos le tomé 1 cuarto. ¿Por qué? Este es el mismo valor, este de aquí es más pequeño que este de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, obviamente, esta desigualdad es correcta. Y miren, si ustedes le suman esto de aquí, 1 cuarto más 1 cuarto, ¿cuánto les da? 1 medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les va a quedar? Esto va a ser igual a ¿qué? A 1 más 1 medio más 1 medio. ¿Qué nos da? 2 sobre 2. ¿Verdad? En el siguiente, miren, nosotros ya utilizamos a estos dos. Al siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser mayor a ¿qué? Vamos a tomar todos estos y vamos a tomar este, 1 octavo. Es decir, nos va a quedar 1 más 1 medio más, ¿sí? Y van a quedar con 1 sobre 8 más 1 sobre 8. Ah, perdón, aquí se me fue un... Me olvidé de poner el 1 cuarto, ¿no es cierto? 1 cuarto más 1 cuarto, que ya estaba hecho acá. Entonces, más 1 octavo, más 1 octavo, más 1 octavo, más 1 octavo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sería? Esto les da 1 medio. Esto de aquí, ¿qué les da? ¿Cuánto les da esto de aquí, esta suma? 4 octavos. 1 medio. 1 1 medio. medio otra vez, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué podrían hacer? 1 medio más 1 medio más 1 medio, 3 medios. ¿Sí ven? Si se dan cuenta cuál es el patrón, tendríamos acá el 1 y y el 2 aquí. El 1 y el 2. El 1 y el 2. Ahora bien, si se dan cuenta, 2 elevado a la 1, ¿no es cierto? N es 1. 2 elevado a la 2, esto es 2. 2 elevado a la 3,
esto es 3. Ah, entonces ya tenemos, si se dan cuenta, un patrón en el cual podemos determinar la enésima suma parcial de la parte derecha, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, vamos a tener entonces una S sub 2 a la N. Ya no necesita hacer este de acá. Yo creo que con esto ya se dieron cuenta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Este simplemente sería mayor a ¿qué? A 1 más 4 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El S sub n, este S sub n va a ser mayor a ¿qué? A la suma 1 más n sobre 2. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora bien, si ustedes aplican el límite, ¿por qué? El límite necesitamos, la enésima suma parcial necesitábamos, ¿para qué? Para determinar, ¿no es cierto?, si es convergente o divergente. Si aplicamos a este de aquí el límite que tengamos aquí va a ser mayor a lo que tenemos acá. Entonces, el límite viene tendiendo al infinito de 1 más n sobre 2. ¿Esto de aquí a qué tiende? ¿A qué tiende esto? Al infinito. Al infinito. Por lo tanto, me está diciendo que el límite que yo tenga aquí va a ser mayor a lo que yo obtenga acá. Si yo obtengo que es este infinito, ¿cuánto tiene que ser este de acá? Un Número valor más mayor grande, al infinito. infinito. Sigue siendo infinito, ¿no es cierto? Por lo tanto, hablamos de que el límite de la enésima suma parcial de esta serie geométrica, perdón, de la serie armónica, tiende hacia el infinito. Por lo tanto, la serie diverge. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Listo. Espero que sí. Bien, continuemos. Entonces ya tenemos algo adicional. Vamos a ver qué más tenía acá adelante. Ah, esto es importante que tengan en cuenta. ¿Sí? Que si ustedes tienen, ¿no es cierto?, que esta serie y esta serie son convergentes, entonces simplemente, si ustedes suman o restan la serie, ¿sí? Si suman estos de aquí de esta manera, es también convergente. Por lo tanto, cumple con estas propiedades. Es decir, que si yo tengo la sumatoria de a sub n más b sub n, ¿sí? Entonces, y este es convergente, por lo tanto, tenemos convergente, convergente. O a su vez es al revés, realmente. Si estas dos convergen, entonces esta converge. ¿Sí? Si estas dos convergen, entonces esta converge. Si una de ellas diverge, entonces no podemos indicar si es convergente o divergente. Puede que converja como puede que diverja. Y eso es importante. Entonces, en ese caso, ya tendrán que ya no separarlos, sino tendrán que unirlos y en uno solo determinar por uno de los criterios si es convergente o divergente. ¿Sí? ¿Ok? Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí. Si una serie es convergente y la otra es divergente, ¿sí podemos unirlo en una sola sumatoria? Sí. Para determinar si la suma total, ¿sí? Por ejemplo, digamos que esta sea divergente, ¿sí? O por ejemplo, lo más sencillo es que les van a dar, se les puede dar así. Ustedes tendrían que separarlo y decir, bueno, este converge, y este converge, por lo tanto, este converge, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces se pide la convergencia nada más. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si dice, este converge y este diverge, entonces ya tendría que regresarme al inicial a determinar por un criterio de convergencia diferente para determinar si es que realmente es convergente o divergente, ¿sí? Entonces, obviamente, el punto de partida va a ser este. Lo que se hace, ¿para qué se hace esto? Para hacer más sencillo. A veces, por ejemplo, les puede dar una serie geométrica y otra serie geométrica, pero podrán ustedes separarlo, es decir, la serie. Entonces, si les dan dos series geométricas, la una convergente y la otra también convergente, tienen directamente que ya ha sido convergente. Pero si ustedes dos series geométricas la unen,
ya es un poquito más complicado y tendrán que analizarlo de otra manera, ¿sí? Por otros criterios, no sé, en ese caso podrían utilizar el criterio de que vamos a ver más adelante, el criterio integral, podrán utilizar un criterio de comparación, bueno, en este caso no mucho, criterio de la razón, criterio de la raíz, ¿sí? Que existen otros criterios en los cuales tocará utilizar ya todo esto de aquí, toda la suma, para determinar. Pero en otros casos, simplemente se dan cuenta que, es una suma de dos, por ejemplo, tienen una suma de, por ejemplo, el uno sea la serie geométrica y el otro sea la serie telescópica. ¿Qué es lo que hago? Los separo y veo si los dos son convergentes. Si los dos son convergentes, ya tengo que es convergente la suma. ¿Sí? O resta, por supuesto. Si tiene multiplicado por una constante también, como verán en la parte 1, de igual manera. Si la serie converge, por más que multipliquen por una constante, sigue siendo convergente. ¿Sí? Ya en ese caso, si la serie diverge y multiplican por una constante, sigue siendo divergente. ¿Sí? ¿Ok? Como les decía, esto de aquí, sí, es un teorema en el cual si el uno converge y el otro diverge, ¿sí? Es importante, en la gran mayoría de los casos, sí se da de que directamente divergen, ¿sí? Pero yo sí les dije, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Se toma para la gran mayoría de las series, ¿sí? Ahora, si los dos divergen, que eso también me olvidé de decirles acá, por ejemplo, si los dos divergen, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Sí? Puede que converja como puede que diverja, ¿sí? Entonces, si los dos divergen, si hay una alternativa de que se dé que sí converge. Y si hay una alternativa de que se dé de que sí diverge, ¿sí? Entonces, tenga mucho cuidado con eso, ¿ok? ¿De acuerdo? No sé si quedó claro la explicación. Sí, ingeniero. Gracias. Bien, serie de términos. Ingeniero, ¿puede regresar, por favor, un ratito? ¿En cuál? La siguiente. ¿Ya? No, no, la otra era. La otra. Esa es simplemente cuando diverge uno de ellos, ¿no es cierto? Divergen las dos, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado porque hay algunas que no se da justamente esa relación, ¿sí? Hay unas Ingeniero, pocas, por eso más bien les digo, no siempre tendrán en cuenta eso, ¿sí? Ya, ingeniero, gracias. Listo, ¿puede volver por favor el primer teorema solo un momento para... claro. Es no, el anterior a ese. ¿Este? El primer teorema que puse. No sé cuál puse. Más atrás, era antes de lo de la serie infinita, esa periódica, del 417 que puso. Serie armónica, prueba de divergencia, solo estas dos les puse al final. Bien. A ver, esto también es importante que lo tengan en cuenta sobre adición o eliminación de términos, ¿sí? Una serie, en una serie se puede adicionar o eliminar términos, ¿sí? Realmente un número finito de términos, ¿sí? Recuerden que les había indicado de que una cantidad finita de términos realmente no afecta a la convergencia o divergencia, ¿sí? Aunque básicamente en el caso de convergencia, lo que sí modifica es su suma. ¿A qué me refiero yo con eso?
Por ejemplo, ustedes tienen desde n igual a 1 hasta el infinito, de n sobre n al cubo más 1, ¿sí? Entonces, ¿esto es igual a qué? A 1 sobre 2 más 2 sobre 9 más 2 sobre 28, ¿sí? N igual a 4 hasta el infinito de n sobre n al cubo más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes determinan que esto es convergente, ¿sí? Si esto converge, quiere decir que esto también converge. Es decir, la suma o digamos, la adición o eliminación de términos de una serie, ¿sí? No afecta la convergencia o divergencia de mi serie. No afecta. Entonces, ustedes pueden, digamos que, quitar estos términos, ¿sí? Y lo que va a suceder es que si tienen ustedes convergente, realmente estos términos, al adicionarles también la serie completa va a ser convergente. Pero lo que les decía es importante, que sí se modifica la suma, es decir, si este converge y han podido determinar su suma, ¿no es cierto? Va a ser L, o S si ustedes quieren S, ¿qué es lo que va a suceder? Esta también converge, pero no es la misma S. Tendrán que ustedes sumar este más este más este, S más todos estos tres, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. No afecta a la convergencia o divergencia, pero sí afecta en su suma, ¿sí? Modifica su suma. Entonces, hablamos ya de forma general que si nosotros tenemos una serie de esta forma, ¿sí? ¿Qué puse aquí? Pues, ahí sí, a sub n, y acá la sumamos desde n igual a n más 1, ¿sí? Hasta el infinito de a sub n, ¿sí? Entonces, si esta converge, esta también converge, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Listo. Eso sería la parte de adición y eliminación. Inge, una Sí. pregunta, disculpe. Eso es como el teorema del sándwich, ¿no es cierto? Bueno, pero en series. No, no es como el teorema del sándwich en realidad. Lo que sucede es que ustedes lo que están haciendo es eliminar los primeros términos. ¿Se acuerdan que les había dicho, por ejemplo, les ponía esto de aquí? Y era una serie, una sucesión de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En la sucesión no me interesaba mucho los primeros términos, lo que me interesaba era hacia dónde iba, ¿verdad? Y ustedes recuerden que si ustedes hacen las sumas parciales de esto de aquí, lo que están haciendo es llegar a un valor S sub n. Si es convergente, entonces obviamente esta de aquí converge. Y como converge, por ejemplo, ustedes eliminaron, esto es convergente. Por lo tanto, simplemente, como converge, simplemente sumen los primeros términos. ¿Sí? Y sigue siendo convergente, sigue siendo un valor definido. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es hacia el infinito. Por ejemplo, cuando teníamos, ¿no es cierto?, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n, ¿qué es lo que va a suceder? Es 1, más 2, más 3, más 4. Miren qué es lo que sucede. Ahora, yo puedo poner 1 más 2 más 3 más 4, y puedo poner desde n igual a 5 hasta el infinito. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Desde n me va a quedar 5, 6, 7. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Básicamente, esto tiende al infinito. Por lo tanto, toda la serie tiende al infinito. Obviamente, diverge. Toda la serie diverge.
Si fuese convergente, de igual manera, si converge esta primera parte, simplemente los primeros términos que son valores finitos, sí le pueden sumar tranquilamente, y obviamente es realmente una serie convergente, ¿sí? Cuidado con hacer lo contrario. Me van a decir, este de aquí converge, y obviamente que va a converger, ¿por qué? Porque es un valor, es una sumatoria finita, y me van a decir que esto también converge. No, es al revés. Este que está yendo hacia el infinito hay que determinar si es que converge. Si esto converge, obviamente la suma de valores finitos también simplemente se suman estos valores finitos y vamos a tener una serie completa. Por lo tanto, esta serie completa también converge. Obviamente converge a otro valor diferente de su suma, pero sigue siendo convergente. ¿Sí? ¿Ok? Ya, Inge, muchas gracias. Criterios de convergencia. A ver, esto para no dejarle en la mitad, les explico un poco de qué se trata esto de aquí. Y cada uno de los criterios lo vemos, ya la próxima clase vemos al menos unos 2 criterios, ¿sí? A ver. Normalmente, lo que vimos hasta ahora era, ¿no es cierto?, la serie geométrica y la serie telescópica, las cuales podíamos determinar, ¿no es cierto?, si era convergente o divergente. Pero si era convergente, podíamos determinar su suma exacta, ¿sí? Pero como tenemos aquí, ¿no es cierto?, lo que les indica en este texto, es que básicamente no todas las series, o más bien dicho, la gran mayoría de las series, no es posible determinar su suma exacta. Una aproximada sí, pero la exacta no. ¿Sí? Por lo tanto, como no es posible determinar la suma exacta, ¿sí? Como la prueba, lo que es el criterio, como les decía, la serie geométrica, la telescópica, esas son las únicas que pueden determinar la suma exacta. Entonces, es importante determinar o entender o también analizar otros criterios para determinar si una serie es convergente o divergente. Para ello tenemos nosotros, para términos, series de términos positivos, tenemos lo que se llama el criterio de la integral, o también ustedes se van a encontrar como criterio de la integral de Cauchy, ¿sí? También el criterio de comparación. Aquí se subdivide en dos, el criterio de comparación directa y criterio de comparación por límite. Tenemos el criterio del cociente y el criterio de la raíz, ¿sí? Cuando hablamos de series alternantes, no solo de series de términos positivos, existen otros criterios, que es el criterio de las series alternantes, ¿sí? El criterio del cociente y el criterio de la raíz. Es decir, para términos positivos funciona este y este. Para términos alternantes funciona este y este. Para términos positivos solamente son estos 4. Para términos alternantes es este y otro criterio que lo vamos a ver como series alternantes. Entonces, vamos a analizar primero lo que es el criterio de la integral, ¿sí? Y luego analizaremos, ¿sí? Porque el criterio de comparación también podemos hacer una comparación, digamos, en series alternantes. Entonces, sí, lo podríamos utilizar de vez en cuando, pero realmente este criterio lo que nos va a ayudar es en la parte de series de términos positivos. Entonces vamos a ver el criterio de la integral y el criterio de comparación. Esperemos poder analizarlo la próxima clase, esos 2 criterios. Luego, obviamente, veríamos, ya que tanto la serie, estos 2 criterios nos sirve para alternantes como para series positivas, ¿sí? Entonces, primero analizaríamos qué es una serie alternante, el criterio de las series alternantes, ¿sí? O la prueba de la serie alternante. Analizaríamos también lo que se llama la convergencia absoluta, ¿sí? Y en ese caso, cuando hablamos de convergencia absoluta, estamos llegando a analizar justamente lo que es el criterio del cociente y el criterio de la raíz,
¿sí? Estos son todos los criterios que tendríamos que analizar para, para determinar si una serie es convergente o es divergente, ¿sí? ¿Ok? Listo, entonces. Hasta ahí la clase de hoy. La próxima clase, como les digo, vamos a analizar otros criterios, ¿sí? ¿Ok? Ok, listo. Sí, ingeniero. Listo,